Señor Jesús, Él se levantó de la tumba, gloria a Dios. Por eso vivimos en esta noche. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 9. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 6 del capítulo 9, versículo 1 al 6. Gloria al Señor. Cuando lo tiene, dice amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 9, el versículo 1 al 6, dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como he dicho, estéis preparados. No sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Pon palabras en mi boca y pensamientos en mi mente, oh Dios de la gloria, para poder expresar delante de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. De un aplauso fuerte al Señor en esta hora. De un fuerte gloria a Dios. Pueden ocupar su asiento. Gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, amén. Es increíble poder mirar acerca de una ofrenda que estaba siendo recolectada, cómo podemos sacar tantas cosas y aprender bastante acerca de cómo el carácter de la iglesia de Corintio era. Amén. El apóstol Pablo habla acerca de ministrar. Amén. Sabemos, ministrar es administrar. Gloria al Señor. Algo, alguna cosa que se nos ha confiado. Por ejemplo, cuando estamos en la iglesia y alguien está ministrando, está prácticamente administrando lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en su corazón. Cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por algún hermano, alguna hermana, cuando predicamos la palabra, cuando estamos, amén, dirigiendo la alabanza, el servicio, estamos ministrando lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha provisto para su pueblo. Amén. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, él dice: en cuanto a la administración para los santos, está por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Dice: yo sé que ustedes tienen buena voluntad para ministrar, tienen buena voluntad para la administración de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Y de hecho, Dios había puesto muchos ministerios en la iglesia de Corintio. Ellos tenían casi todos los ministerios ahí
en esa iglesia. Cuando estaba estudiando un poco, me dio la curiosidad una vez más de poder entender cómo fue que la iglesia de Corintio comenzó. Amén. Y prácticamente la iglesia de Corintio había sido escogida por Dios. Dios allanó, acomodó las cosas. Amén. Para que el apóstol Pablo estuviera predicando en ese lugar de Macedonia, Corintio. Y Dios le prometió, Dios protegió a Pablo diciéndole: no te preocupes, Pablo, porque aquí tengo mucho pueblo, gloria al Señor, predica sin temor, sin miedo. Había algo especial de parte de Dios hacia la iglesia de Corintio, que Dios obró de alguna manera especial, porque dice la Biblia que Pablo estuvo ahí por 1 año y medio. En el capítulo 18 de Hechos podemos leer cómo comenzó la iglesia de Corintio, 1 año y medio predicando la palabra del Señor y siendo recibida, amén, en ese lugar. La iglesia de Corintio llegó a ser una de las iglesias más grandes del Asia Menor y una de las más prósperas también. Lo único que sucede con tanta bendición, con tanta, amén, ministerios que Dios le dio a esta iglesia, es que de alguna manera los corintios empezaron a jactar de alguna forma. Empezaron ellos a sentirse especiales, gloria al Señor. Empezaron a tener jactancia antes de tiempo, y a veces eso los hacía ver mal, como habíamos enseñado la otra ocasión, donde ellos hablaban mucho y hacían poco. Y en esta ocasión el apóstol Pablo siempre defendía a la iglesia de Corintio. Amén. La Biblia dice que él les dice: yo sé que ustedes saben ministrar, gloria al Señor, conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice la palabra del Señor, dice: yo conozco, amén, vuestra buena voluntad, y yo le digo a las demás iglesias acerca de ustedes, yo me glorío de ustedes, que ustedes son una tremenda iglesia, que son una buena iglesia, que tienen una buena voluntad, gloria al Señor, que no se esperaron hasta el final, sino que desde el año pasado ustedes han decidido, han prometido, amén, darse a la obra del Señor, en este caso en una ofrenda. Han prometido, amén, servirle al Señor desde antes de cualquiera. Ustedes han dado paso al frente en voluntad solamente. Y yo le he dicho a las iglesias de Acaya, la razón por la cual, amén, la palabra del Señor menciona a las iglesias de Macedonia y de Acaya, es porque eran como 2 estados diferentes. Corintio era la capital de Acaya, Macedonia era otro lugar. Y como había mucha prosperidad entre los griegos, todas esas iglesias estaban en los lugares de Grecia, del Asia Menor, y cada uno se jactaba de ser mejor que el otro. Tenían cierta jactancia, y Corintios era más conocido que los demás. Y el apóstol Pablo decía: Corintios es cosa seria, Corintios es una iglesia especial, esos son serios, amén, en todo lo que hacen. Pero Pablo sabía que no era todo. Usted sabe, como cuando usted está queriendo proteger a alguien que usted sabe que es un poquito wishy-washy, que es un poquito de columna vertebral de fideo, que no tiene mucho carácter, pero se jacta de serlo. Ahora, Corintios se jactaba porque tenía, gloria al Señor, era una iglesia de dinero, era una iglesia con ministerios, una iglesia que tenía ministerios de lengua, ministerios de interpretación. Algunos, amén, en la palabra del Señor, algunos estudiosos de la Biblia dicen que tenía los 5 ministerios. Dios respaldaba todo eso, pero muchas veces no llevaban a cabo las cosas. Y Pablo dice: yo les he dicho a todos acerca de ustedes, que son tremendos, que son cosas serias. Cuando estaba estudiando, me recuerdo, amén, cuando estaba en México, tenía 13 años, y me recuerdo que
Dios nos había dado cierta gracia para jugar fútbol a esa edad, 13, 14 años, a mi hermano Iván, menor que yo, y a mi persona. Y el nombre de Gama, José Gama, Iván Gama, era muy conocido en la región. Amén. Y todo el mundo hablaba de nosotros. Qué tremendos jugadores éramos, ¿no? Y todo eso. Y en el pueblo, en el municipio, en la cabecera del municipio, amén, había, a muchos le llaman comisaría o alcaldía. En el pueblo grande, si usted llegaba a jugar un equipo allí, usted era como dar el paso a Europa. Era algo especial y todo el mundo quería jugar ahí. Me recuerdo que alguien vino, un entrenador vino de esa ciudad, de ese pueblo, a buscarnos para jugar fútbol. Ya había un amigo mío jugando con ellos y él había hablado a ellos de que si traían a José Gama y a Iván Gama a jugar fútbol, en el primer partido iban a meter de 3 a 5 goles. Y no solo eso, pero también el entrenador le había dicho a otros entrenadores: tengo un jugadorazo que no tiene ni idea, ese va a acabar con todos los equipos. Y toda la gente, amén, cuando yo llegué estaba preguntando y uno se sentía muy especial porque antes de entrar a la cancha decían: ese es el jugador. Y uno empezaba a levantarse el cuello porque todo el mundo había hablado bien de mí. Pero cuando entré a jugar me dio miedo escénico de ver tanta gente en ese lugar, porque en mi pueblito pues no se juntaba mucha gente y ahí había un montón de gente. Me empecé a entrar en pánico, en temor, en miedo y no pude jugar. Las piernas me temblaban. Y cuando salí de ese partido, todo avergonzado, la gente diciendo: ese no sirve para nada, le dije al entrenador: yo creo que ya no vuelvo a regresar. Porque, amén, cuando hablan de más de una persona, hay que asegurarse de que realmente la persona es buena, gloria al Señor. Y los de Corintio eran buenos, pero tenían que darles un empujoncito. Por eso el apóstol Pablo dice: yo me he gloriado en ustedes entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Inclusive dice que ha sido un ejemplo para otros. Algunas iglesias empezaron a apurar y decir: hey, vamos a apurarnos porque Corintio nos va a ganar. Porque los corintios, amén, esos nos van a poner vergüenza. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer, porque no queremos quedar en mal contra esa gran iglesia. Pero dice Pablo, amén, que él envió a hermanos para que se asegurara de que la iglesia de Corintio cumpliera con lo que estaba diciendo. Amén. Qué tremendo eso, ¿no? Cuando usted de repente espera algo de alguien y la persona es pudiente y todo, pero usted quiere asegurarse de que cumplan, de que no queden mal. Gloria a Dios. La Biblia dice que: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para, como he dicho, estéis preparados. He enviado hermanos para que ustedes se preparen, porque, amén, si no voy, si no mando a alguien, ustedes no se van a preparar nunca, no lo van a hacer. A veces somos así, de alguna manera nos tienen que, amén, empujar para hacer, nos tienen que dejar saber, nos tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque a veces decimos: hey, asegúrate de decirle al hermano, asegúrate, amén, de que el hermano haga lo que tiene que hacer. Mándale a un hermano, mándale un text que el miércoles hay iglesia, díganle que el sábado tiene que estar aquí, le toca dirigir, le toca hacer esto, díganle que les toca estar acá. Amén, porque si no les dicen, entonces no vienen, no hace lo que tiene que hacer. A veces que le dicen a uno: pastor, y ya le recordó al hermano tal. ¿Qué le recordé? Pues que le toca hacer esto.
A veces llega un hermano, ¿por qué no vino a este evento? Es que no me recordaron, pero estaba en el calendario. Lo pusimos de acuerdo, estuvimos en la reunión que íbamos a hacer así, así. Sí, pero usted me tiene que recordar. Así eran los corintios. Tenían que recordarlos. Tenían que llamarles cada semana. Pablo, dice Pablo, tengo que mandarles a algunos hermanos para que les recuerden, porque si no vamos a quedar mal. Me acuerdo cuando estábamos comenzando una obra allá en Pittsburgh con el hermano Felipe Pagán, pastor allá en Indianápolis, amigo mío. Teníamos 19 años y medio. Y que Dios lo bendiga si algún día mira este mensaje. Pero estábamos jóvenes. Bueno, todos estábamos jóvenes, pero sí, estábamos más. 19 años estábamos predicando con una iglesia. Hermano Felipe estaba en el Instituto Bíblico aquí en el Christian Life Center en Stockton. Amén. Y él invitaba a jóvenes predicadores a que predicaran a la iglesia. Y a veces yo le preguntaba, le decía, hermano, gloria a Dios, ¿sí sabes quién es? No, está yendo al Instituto Bíblico, es buen predicador, pero ¿sí lo conoces? Sí, no hay ningún problema, él va a llegar. Y cuando llegaba el sábado, cuando faltaba como 10 minutos y no aparecía el predicador, de repente me decía, quiero que vaya a la casa de al lado, porque había una casa de unos hermanos, y se encierre ahí y usted empiece a estudiar un mensaje, porque va a predicar. 10 minutos tenía para hacer un mensaje. Y yo iba y oraba al Señor todo temblorino. Dios mío, por favor, Señor, úsame, porque no tengo nada. De hecho, Dios tenía misericordia de mí, predicaba unos mensajes buenos de parte de Dios, porque no era yo realmente. Pero hay personas así, gloria al Señor, que no cumplen. Uno tiene que estar detrás. Y realmente, hermanos, a veces no es que se los olvide. A veces, tal vez somos personas, gloria al Señor, de alguna manera, la palabra se me va, pero somos personas que no somos reliable, dicen en inglés, no estamos listos, no estamos dispuestos. Y Pablo dice, les he enviado, hermanos, para que, amén, para que ustedes cumplan, para que hagan su parte, para que estén preparados. El versículo 4 dice, no sea que si viniendo conmigo algunos de Macedonia y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Dice, no vaya a ser que aquellos que yo les estoy diciendo que ustedes son cosas serias, aquellos que yo les estoy diciendo que ustedes ya tienen todo listo, ya tienen todo preparado, y vengan conmigo y no tengan nada, y no sea como yo he dicho que son. Preparen la ofrenda. Y a veces así pasa. A veces sucede de esa manera. Nos jactamos de lo que a veces tal vez no somos. Tal vez decimos, yo soy así, yo soy así, y todo eso. Especialmente como en los trabajos, ¿no? A veces usted va a buscar a una persona que le ayude. En Home Depot hay muchas personas que están esperando trabajar y todo, y le digo, porque yo he ido ahí, les pregunto, ¿qué saben hacer? Saben hacer todo. Saben poner sheetrock, saben poner taping, saben pintar, saben todo, poner pisos, saben hacer todo. Y cuando uno los lleva al trabajo, no saben cómo se mueven las herramientas. Porque se jactaron de decir esto y esto, y cuando llega el momento, a mí quedamos en vergüenza, porque realmente no era lo que pensábamos que. Inclusive la Biblia dice que la jactancia no es buena. Me gusta cuando alguien dice, bueno, ¿y qué sabe hacer? Bueno, mire, me cala usted. Para no decirle lo que yo sé hacer, usted míreme y usted vea con sus ojos qué puedo hacer. Gente que no se jacta. Usualmente la persona que no se jacta no anda hablando. Pero los que hablan son los que a veces no hacen. A veces decimos, bueno, yo es que necesitamos orar, necesitamos ayudar, necesitamos esto, necesitamos el otro. Es verdad, necesitamos todas esas cosas. Y a veces uno dice, wow, hermano, la hermana
tal vez son buenos para eso, son tremendos para esas cosas, pero cuando llega el momento de demostrar, ¿a dónde está? Dice Pablo, no vaya a ser que vamos a quedar mal delante de los hermanos. No vaya a ser, amén, que quedemos avergonzados delante de ellos. Por tanto, dice, tengo necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros para asegurarnos de preparar primero vuestra generosidad antes prometida. O sea que ya la habían prometido antes, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo fuera con los hermanos y la ofrenda, amén, lo que habían ellos prometido para Dios no estaba listo, y él de inmediato se movilizara a recoger eso que ellos habían prometido delante de los demás hermanos, ¿qué era la percepción que ellos iban a tener? Que probablemente los corintios no querían dar la ofrenda, porque así sucede cuando nosotros, amén, prometemos algo y uno está constantemente, y hermano, ¿y la va a dar? Sí, hermano, mañana la doy. Y hermano, la semana que viene la traigo. Y hermano, va a ayudar. Sí, hermano, ya pronto. Y uno le dice 3, 4 veces. Hay un dicho que dice: al entendido con pocas palabras. Uno de pastor a veces, y a veces he hablado también con el pastor de aquí, uno aprende en esas cosas. Cuando uno comienza a preguntar algo que ellos mismos han prometido, y lo va a dar, y lo va a hacer, y va a llegar, y todas esas cosas, y constantemente están diciéndole que sí, como dándole una excusa, alargando y alargando, uno como pastor dice: no lo va a hacer. Entonces cuando llega el momento, amén, y ya no se hizo, y uno sigue constantemente hablando de alguna promesa que alguien cumplió y la da, entonces ya la da en una manera exigida, y probablemente la va a dar con enojo y con coraje. Y Pablo dice: eso delante de los ojos de los demás es algo como exigido, es algo como que no querían, no tenían el deseo de hacerlo. Entonces es una exigencia, ya no es una ofrenda, ya no es una promesa. El Señor Jesucristo, amén, en la palabra del Señor por boca del proverbista Salomón dice: cuando hagas promesa al Señor, no tardes en cumplirla, porque el Señor no se deleita, no se goza en personas así. Amén. Y a veces entendemos, inclusive nuestros hijos nos pueden enseñar acerca de eso. Todos a veces quedamos mal en esa área, porque sin querer, dice ¿cómo le llaman? La chumustrufia o algo así, sin querer queriendo, prometemos a nuestros hijos algo, y nuestros hijos son nuestra conciencia. Tú prometiste, tú dijiste. Sí, pero a veces nos pasa, me pasa a mí, es que, y a veces uno por querer de una manera dejar que los niños ya no nos estén hablando, sí, no hay problema, y no sabemos de lo que estamos diciendo, pero delante de Dios sí debemos de entender lo que usted promete al Señor, lo que usted promete, porque realmente sería una vergüenza el hecho de que lo anden buscando, lo estén buscando para que usted cumpla. Imagínese usted la situación con los corintios, de que les manden a alguien para asegurarse de que van a hacer lo que ellos prometieron que iban a hacer. A veces debemos dinero, debemos algo, y a veces nos llaman tracaleros, ¿no? Porque nos andamos escondiendo donde sea, porque no queremos pagar. En el Señor, tal vez una promesa no es algo que usted debe, pero es algo que Dios toma en serio en esas cosas.
el apóstol Pablo dice él, para que la promesa sea una generosidad antes prometida y esté lista como generosidad y no como una exigencia nuestra. Ahora, el dar del Señor, voy a tomar este versículo y voy a terminar, pero hay bendición cuando usted ofrece al Señor y da. Y el Señor usa la misma forma de cuando usted siembra. Gloria al Señor. ¿Cuántos sembraron alguna vez en su pueblo, en algún jardín detrás de la casa, maíz o frijol, lo que sea, aunque sea un poquito? ¿Alguno de ustedes llegó a sembrar, o aquí o allá en México? A mí me gusta sembrar. Si usted siembra mucho, ¿cuánto recibe? Si usted siembra escaso, si usted siembra una semilla de maíz, ¿cuántas matas le van a salir? 1. Si siembra 10, ¿cuántas salen? 10. El apóstol Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es lo que le dice a los corintios. Aleluya. Cuando siembras, amén, escasamente, cuando prácticamente no siembras nada, no vas a recibir nada. En lo espiritual, la ley de la siembra se aplica a lo que usted quiere recibir en esas cosas. Gloria al Señor. Usted no puede decir, yo he sembrado para Dios, yo he dado para Dios todo y esto y no he recibido nada. No. Cuando uno da al Señor, cuando uno siembra para Dios, cuando uno hace las cosas para Dios en una manera abundante, sepa que va a recibir bendición en una manera abundante. Y no estoy hablando de dinero o algo, porque de repente se dice, ok, yo tengo aquí tanto dinero y lo voy a dar y Dios me va a bendecir, me va a enriquecer. No estoy diciendo eso, para que después no digan, pastor, Dios no me ha dado así como usted predicó. No, Dios nos da bendición, a veces, amén, de una forma monetaria, financiera. Gloria al Señor le place de esa manera. Pero la bendición también tiene que ver con salud, tiene que ver con cuidado de su familia, tiene que ver con todas esas cosas. Inclusive, amén, yo creo que el proverbista Salomón le tenía temor a la riqueza, porque no le fue muy bien. Él fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra y comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Por ahí se consiguió 700 mujeres y no sé qué tantas concubinas. ¿Qué tenía tantas mujeres? Y empezó a adorar a otros dioses paganos y todas esas cosas. Dios le había bendecido en gran manera. Y en una de las escrituras dice, no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. No sea que siendo rico me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? O siendo pobre, amén, tenga hambre y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario. Porque a veces las riquezas como que, aleluya, alteran nuestro orgullo, ya nos creemos que somos algo. Pero la bendición no está en el dinero solamente. Si Dios juzga que usted puede, amén, controlar, manejar sus finanzas y manejar $1,000,000, $1,000, $100, lo que usted pueda, la capacidad que sirva al Señor, Dios le va a dar sin que le haga daño. Pero la bendición, amén, cuando usted siembra, y una vez más, no estoy diciendo solo de finanzas, sino del tiempo hacia Dios. Porque a veces así somos el ser humano. Cuando uno está en la familia y usted tiene dinero, usted piensa que dándole mucho dinero a la esposa y mucho dinero a los hijos,
con eso cubre todo y ellos van a ser felices para toda la vida y ellos le van a agradecer toda una vida, y si no le agradecen, entonces te va a decir, mal agradecido, les di carro, les di dinero, les di casa, les di todo y no me agradecen. ¿Por qué? Porque eso no depende del todo en la felicidad genuina de las personas, sino depende en qué tan rico es usted para dar cariño, para dar amor, para entender, para dar todas esas cosas, para que usted pueda sentarse con ellos y les pueda ellos confiar a usted, platicar, darle consejos, animarlo, poniéndolo en los caminos del Señor. Todas esas cosas son riqueza. Y si usted siembra generosamente va a recibir, pero si siembra escasamente, inclusive hay una bendición en eso de nuestras familias. Dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino. Aunque falle, lo que sea, eventualmente Dios lo va a traer al camino del Señor. En una ocasión el Señor dijo estas palabras: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? ¿Qué no se aprovecha? 70 años son nuestra vida y 80 los más robustos. Puede ser como Rockefeller o como todos estos Bill Gates y Warren Buffett y el inversionista mexicano que tiene un montón de dinero, ni necesitan bancos para ponerlo. Pero si no tienen a Dios, ¿qué aprovecha? A un día van a morir, le van a dejar dinero tal vez a alguien que ni lo trabajó. Por ahí la hija se va a enamorar de algún muchacho por ahí, vagabundo, y él va a disfrutar lo que otros tanto amaban. ¿No? ¿Qué sembrar para Dios? ¿Qué sembrar para Dios? Es lo único que nos va a dar. Los corintios, ellos estaban titubeantes en estas cosas. Y después vamos a estudiar más acerca que en un momento inclusive hasta descreditaban el apostolado de Pablo por causas como estas. Pero uno debe de callar y hacer, en vez de hablar y no hacer. Usted sirva al Señor, usted se compromete con lo que puede. Sí, pastor, mire, yo quiero hacer esto para Dios. Hay veces que decimos, yo quiero hacer esto, y 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 wow, y el pastor se impresiona. Encontramos aquí un tremendo, pero al final no se hizo nada. No hay que ser así. Hay que ser como los de Macedonia. Tal vez ellos no tenían mucho, pero dice la Biblia que se esforzaban con lo que podían. Y eso es lo que debemos de hacer, paso a paso, hermanos, sirviendo al Señor, poco a poco. Amén. Es mejor asegurar lo que tenemos que querer abarcar mucho y apretar poco. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya.